Bienvenidos una vez más, agentes. No todas las anomalías lidian con fuerzas desconocidas. Algunas son capaces de alterar las leyes que fundamentan nuestro universo, lo cual las hace incluso más peligrosas. Ítem número SCP-536. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-536 debe mantenerse de acuerdo a procedimientos estándar de la Fundación. SCP-536 no debe ser conectado a su fuente de poder, excepto durante pruebas autorizadas. Cualquier miembro del personal que desee participar en la investigación involucrada a SCP-536 debe presentar un formulario de solicitud oficial al Dr. bajo cuya supervisión todas las pruebas se llevarán a cabo. Sensores gravimétricos, electromagnéticos y radiológicos se deben colocar en la superficie de SCP-536 a intervalos de 1 metro. En el caso de lecturas anormales en cualquiera de esos sensores, SCP-536 deberá ser desactivado inmediatamente y retirado de su fuente de alimentación. El personal debe ser alentado a revisar varias veces los cálculos antes de activar a SCP-536. Descripción: SCP-536 es una cámara de por metros, con una ventana cuadrada de visualización de 50 centímetros, 6 diales ajustables con medidores correspondientes y una puerta de entrada sellada electromagnéticamente. La entrada no puede ser sellada o abierta desde el interior, y los diales no responderán a menos que la entrada esté cerrada y sellada. La ventana de visualización es opaca a los electrones, partículas nucleares y fotones de energía sobre un KEV. Cada uno de los diales de SCP-536 altera el valor de una de las constantes físicas fundamentales dentro de la cámara. Los diales controlan, respectivamente, la velocidad de la luz, C, la constante gravitacional, G, la constante de Planck, H, la carga fundamental del electrón, E, y otras dos constantes representadas por las letras griegas lambda y teta. Nota: luego de las pruebas, los investigadores de la Fundación concluyeron que estas dos constantes representan las interacciones débiles y fuertes, respectivamente. Véase informes de pruebas SCP-536. Y todas las constantes están medidas en sus respectivos diales en unidades SI modernas, con la excepción de las constantes lambda y teta, ambas adimensionales. Con excepción de la ventana de visualización, SCP-536 es completamente opaco a radiación electromagnética y partículas subatómicas. Ningún comportamiento físico anormal ha sido observado fuera de la cámara durante las pruebas. Informe de recuperación. SCP-536 fue recuperado desde el Departamento de Física de la Universidad de... donde fue instalado en los laboratorios de investigación del profesor. Luego de su identificación como un objeto SCP, varios agentes fueron despachados con un escuadrón de personal de seguridad de nivel 3. Previo a la recuperación, el profesor había sido advertido de las acciones de la Fundación, o era capaz de reconocer a los agentes de esta. Utilizando un dispositivo descrito por el agente como el profesor murió con la explosión resultante. Todas las referencias o registros referidos a SCP-536 fueron destruidos antes de la llegada del personal de la Fundación. El análisis detallado de impresiones personales del profesor ha revelado probable asociación con varios grupos anti-fundación, incluyendo... Hasta el momento, se desconoce si SCP-536 fue fabricado por cualquiera de estos grupos, o si tiene orígenes extraterrestres, sobrenaturales o extratemporales. Informes de pruebas. Informes de prueba SCP-536- Los doctores y entran a la cámara de pruebas de SCP-536. El doctor entra en SCP-536. La entrada a SCP-536 es cerrada y sellada. El doctor
Indica al doctor. Bajar la constante gravitacional a la mitad. El doctor obedece. El doctor salta alrededor del interior de SCP-536 bajo gravedad reducida. El doctor es instruido a regresar la constante gravitacional a su valor original. El doctor indica al doctor aumentar la velocidad de la luz en intervalos de aproximadamente 100 metros por segundo. El doctor obedece. A medida que la velocidad de la luz comienza a incrementarse, el doctor se encoge aproximadamente 22 centímetros. El doctor abruptamente regresa a la velocidad de la luz a su valor original. El doctor regresa a su tamaño original. Nota: el radio de Bohr es una cantidad que determina el tamaño de la órbita de un electrón alrededor de su núcleo atómico. Es inversamente proporcional a la velocidad de la luz y a la carga del electrón. El doctor recuerda al doctor para tener en cuenta la disminución en el radio de Bohr por el aumento de la unidad fundamental de carga por un factor correspondiente. El doctor hace los cálculos correspondientes y obedece. El doctor comienza a hablar con una voz anormalmente lenta, diciendo que se siente extraño. Nota: este cambio en la carga elemental podría resultar en una reducción en la velocidad del proceso electroquímico del cerebro. Esto probablemente se traduciría en actividad cerebral anormal y el juicio muy probablemente afectado. El doctor indica al doctor reducir la velocidad de la luz tan bajo como el dial lo permita. Luego de una corta duda, el doctor obedece. La velocidad de la luz dentro de la cámara cayó por debajo de los metros por segundo. El doctor repentinamente gritó de forma violenta. El grito lentamente cayó en el registro hasta que se volvió inaudible. La cámara de video posicionada en la ventana de visualización mostró que el cuerpo del doctor comenzó a contraerse y lentamente colapsó en un agujero negro. Bajo supervisión del doctor, la velocidad de la luz lentamente fue incrementada a su valor normal. Los niveles de radiación emitida por el agujero negro son consistentes con los niveles actualmente teorizados de la radiación de Hawking. Todos los fotones ionizantes fueron absorbidos por las paredes de la cámara. El doctor fue retirado del servicio activo y dirigido al área de estudios psicológicos de la Fundación para servicios de apoyo emocional. Informe de pruebas SCP-536- El sujeto de prueba D-1123 es dejado dentro de SCP-536 con una pelota de béisbol, una regla de 1 metro y un reloj. El doctor indica al técnico in situ lentamente bajar la velocidad de la luz en un orden de magnitud cada 2 minutos. No hay comportamiento físico anómalo observado. La vocalización de D-1123 se vuelve notoriamente más lenta. El sujeto empieza a reírse. El sujeto es instruido a lanzar la pelota de béisbol hacia la pared de enfrente. El sujeto reporta un intenso dolor en la mano después del lanzamiento. Se niega a lanzar la regla o el reloj. El análisis posterior de video indica tanto la presencia de contracción de Lorentz como de un desplazamiento hacia el rojo de la luz en la pelota y en la mano del sujeto. El sujeto reportó sensaciones de aturdimiento y cayó al suelo. Velocidad de la luz regresada a lo normal. SCP-536 abierto. D-1123 encontrado muerto por accidente cerebrovascular. Nota: es probable que el ataque del sujeto fuera el resultado de una combinación del aumento de la masa y la contracción de Lorentz de la sangre que llegó a su cerebro. La sangre arterial estaba siendo empujada a través del cuerpo a velocidades cercanas a la luz, y los efectos físicos de esto son probablemente muy poco saludables, incluso en los casos que no causan la muerte inmediata. Informe de pruebas SCP-536- Sujeto de prueba D-22-413, puesto en SCP-536. Dial de la constante lambda ha disminuido en un orden de magnitud. No hay efectos observables. Dial de lambda continuamente bajando a un orden de magnitud cada 2 minutos, aún sin efectos observables.
Lambda ha regresado a su valor original. Lambda ha incrementado a un orden de magnitud cada minuto. D22-413 informa sentir náuseas. El sujeto vomita. Máximo valor para Lambda alcanzado. El sujeto vive y está consciente. Lambda ha disminuido a valores originales. D22-413 removido de SCP-536. El sujeto muestra signos de intoxicación aguda por radiación, aunque no se registran niveles inusualmente altos de radiactividad fuera de la cámara. El análisis posterior del cuerpo de D22-413 reveló aproximadamente 0 carbono 14. La cantidad de daño por radiación a las células del sujeto es consistente con el daño esperado si todo el carbono 14 presente en un cuerpo humano decayera simultáneamente. Nota: la conexión de lambda con la desintegración radiactiva y la naturaleza adimensional de la constante me lleva a creer que es la constante de acoplamiento de la interacción débil. Creo que es probable que la desconocida que queda es la constante correspondiente para la interacción fuerte. Doctor. Informe de pruebas SCP-536- Sujeto de prueba 6263, ubicado en SCP-536. Theta ha aumentado continuamente por un orden de magnitud cada 2 minutos. No hay efectos observables. Theta ha regresado a su valor normal. Theta ha disminuido por un orden de magnitud. El sujeto de 6263 se desintegra violentamente. Dial de Theta ha regresado a su valor original. Un equipo con trajes de entornos peligrosos abre la puerta de la cámara. Se detecta gas hidrógeno y altos niveles de radiación en neutrones. Nota: a pesar de la liberación que permite el ser capaces de manipular libremente las leyes de la física, es importante reconocer las muchas maneras en que las manipulaciones de estas leyes son mortales para la vida humana, o la materia nuclear en general. Si te gusta tener un cuerpo hecho de átomos, recomiendo la más fuerte precaución para hacer frente a SCP-536. Doctor. Fin del registro. Si bien la Fundación SCP no parece haber jugado un papel en su creación, tampoco parecen interesados en eliminar la amenaza. Este tipo de objetos capaces de alterar las leyes que sostienen al universo mismo pueden ser extremadamente peligrosas en las manos equivocadas. Lo correcto sería destruirlas, pero como sabemos, la Fundación rara vez opta por hacer lo correcto. Yo soy Virostris Anónimo, nosotros somos la GOC, y ustedes han sido informados.